y todo lo que no tienes en tu país de origen. Entonces me tocó desde cero, literal, todo aquí. Me choqué con una pared muy grande, o no voy a ser homologada, o me hicieron un poco de bullying también, ¿no? Me dijeron como que tenía mucha presión, tenía mucho miedo, Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El video del día de hoy está súper bueno desde el principio hasta el fin, así que pónganse cómodos que esto recién comienza. Hoy nos acompaña una joven peruana, la cual yo admiro enormemente. Ella es Maena, ella es enfermera y estudió enfermería en una universidad en Perú, pero cuando llegó a Alemania tuvo que realizar sus estudios desde cero. Lleva ya 5 años ejerciendo como enfermera y además es importante destacar que como muchos de nosotros llegamos a Alemania sin saber una sola palabra de alemán. A pesar de este desafío no se detuvo y se dedicó con determinación a aprender el idioma. Ahora, después de 7 años, no solo es una enfermera altamente capacitada, sino que también es completamente fluida en alemán. Realizó una especialización en cuidados intensivos en una prestigiosa clínica en Hamburg y desde hace ya un año está emprendiendo una nueva formación. Ahora desempeña su labor como enfermera nefrológica. Para mí ella es un ejemplo de que los sueños están hechos para cumplirse, ya que está realizando el sueño que tenía desde que era pequeña. Bienvenida a nuestro canal. Hola, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, primero que nada, Carol y Tommy. Pues yo soy peruana, de la selva amazónica del Perú, en realidad. Vine hace más o menos como 10 años, bueno, más o menos por decirlo así. Y claro, y aquí ejerzo enfermería. La selva amazónica, para que la gente que no sepa de Perú, es más pueblo que ciudad, ¿no? Sí, bueno, en esos tiempos también era más así como pequeños pueblitos. ¿Ya? Hoy en la Sí. actualidad se puede decir que es una ciudad grande, Pucallpa, nací en Pucallpa. Pucallpa. Sí, sí, y bueno, pero ahorita ya está muy desarrollado, pero en su momento, claro, eran pequeñitos pueblitos o asentamientos humanos que se le llamaba antes. Bueno, vine en realidad porque mi papá ya vivía aquí, en Europa, por decirlo así, hace más de, no sé, como 20 años ya tiene él por aquí. Entonces, como que hablando con él, ellos querían como darme un futuro mejor y entonces como que me dijeron que podría venir a probar, ¿no? Me dieron como la oportunidad terminando la carrera. Entonces, pues no, al inicio no estaba tan convencida, no sabía si era lo que realmente, porque estaba cómoda en Perú, la verdad, estaba súper cómoda, tenía amigos y ¿Te la verdad gustaba? no era, ¿Te gustaba Perú? claro, no era como que necesitaba salir del Perú, algo así, migrar, ¿no? En ese entonces. Y bueno, todavía con todas las oportunidades que me dio mi padre, pues entonces decidí como probar y me vine como probando primero los primeros 3 meses y luego ya conforme fui viendo las oportunidades, la calidad de vida y todo lo que no tienes en tu país de origen, pues entonces decidí Claro. quedarme. Tú estudiaste enfermería primero en Perú. Tienes que ir a la universidad, ¿no? Claro, sí, para tenerlo como licenciatura tienes que estudiarlo en la universidad. Son 4 años que te dan como tu bachillerato. Y luego haces un año extra, que es la licenciatura, que ya puedes ejercer como licenciada en enfermería, ¿no? O Básicamente. sea, es una sola posición, enfermera y ya. No, no, hay varios tipos. Por ejemplo, está como la enfermera técnica, que son lo de los 3 meses, no, 3 años, que aquí es un año, por ejemplo. Está la que tiene el bachillerato, que puede trabajar también, pero no es licenciada, que es la de 4 años, que aquí también es como de 3 años y medio, si no me equivoco. Y luego tienes ya la licenciada de 5 años, que aquí es como equivale más o menos a una persona o una jefa de enfermería en Alemania. ¿Puedes recetar? No, no puedo recetar. Solo el doctor puede recetar. Bueno, en Perú, la verdad no sé cómo funciona porque nunca he ejercido en Perú, porque me vine Sí. acá y entonces me tocó desde cero, literal, todo aquí. Pero aquí, por ejemplo, no, aquí medican solamente los doctores. ¿Podemos administrar sin prescripción médica? Sí podemos, pero dentro de nuestra área de trabajo. No es como que yo te voy a visitar y digo, pues tómate un paracetamol y yo te doy. Ya. No se puede normalmente. Entonces, esa es como la diferencia, ¿no? Pero en el trabajo, por ejemplo, si yo veo un paciente y no voy a esperar a que venga el médico, a que me diga qué poner, cuando yo ya tengo los conocimientos de qué es lo que yo debo de administrar, cuando pues estoy dentro de un problema o en una situación de emergencia con algún paciente. Muchas decisiones tú misma las tienes que tomar. Si hay alguna emergencia o algo, las tomas tú misma.
Claro, sí, eso es lo bueno que tiene aquí, ¿no? Como que no esperas al médico, en realidad, obviamente que sí vas haciendo las cosas y al mismo tiempo ya vas comunicando al médico o vas a llamarlo o donde sea, ¿no? Porque hay varias situaciones, por ejemplo, donde antes estaba, en la otra área donde antes trabajaba, pues teníamos como 3 doctores que siempre estaban junto con nosotros de turno, pero ahorita actualmente donde estoy, por ejemplo, solo tenemos uno y a ese uno siempre está en su oficina y hay que llamarlo, toca llamarlo para cualquier emergencia. ¿Por qué has decidido estudiar enfermería? Ay, bueno, eso fue desde muy pequeña, la verdad. Eso era como, empezaba, vino de familia también, porque mi madre también le gustaba muchísimo la enfermería. Ella hizo como muchos voluntariados cuando era niña, con respecto a ayudar a los enfermos y todo. Y siempre como me lo inculcó a mí y a mi hermano, obviamente. Pero claro, yo cuando crecí me gustaba mucho la medicina, pero algo que tenía súper claro era de que mi tía había estudiado obstetra. Entonces yo quería ser obstetra en primer lugar, ¿no? O sea, partía desde ahí. Yo dije, wow, yo quiero ser obstetra, traer a los bebés al mundo. Entonces, después de ahí me derivé, como no encontraba buenas plazas para esa profesión y era muy nueva la profesión. Justo cuando terminé yo la secundaria, era todo nuevo con respecto a obstetricia. No había mucha información de eso, no había muchas universidades que lo ofrecieran. Entonces, pues, cuando me orienté, porque hay como las personas que te orientan, ¿no? Cuando terminas tu escuela, pues ellos me dijeron como qué es lo que te gusta, más o menos cuál es la rama que más te interesa, y a mí me salía siempre medicina y me gustaba, pero algo que tenía claro era que no quería ser médico. Eso lo tenía clarísimo, no sé por qué, pero entonces ahí me dijeron, ¿no? Como que enfermería te va a gustar, enfermería es más general, puedes hacer esto, lo otro. Y claro, hoy por hoy ya lo entiendo, ¿no? Porque la gente creo que en ese entonces tiene como mal visto o tienen el conocimiento de que solo enfermería es inyectar. Es lo primero que te iba a preguntar, que si sacas sangre, Que eso es lo más por básico. En ejemplo. cambio, por ejemplo, estar en un país potencia como hoy por hoy es Alemania o trabajar, estar en Suiza, por ejemplo, te das cuenta que la enfermería abarca muchísimo, que estás a la par que un asistente de médico. Por ejemplo, aquí hay dos profesiones, ¿no? Aquí hay dos profesiones, médico asistente y el doctor. Y entonces estás casi a la par que un médico asistente. Y así que le dan mucho valor, la verdad, ¿no? Aquí en Noruega, tanto con el sueldo, con el mecanismo de trabajo, con todo, o sea, sí, es como, es más completo. ¿Has tenido que empezar desde cero nuevamente la carrera de enfermería aquí en Alemania? ¿O las clases que ya habías sacado te valían algunas aquí? Claro, eso fue lo que hice, fue como todos mis documentos estaban al nombre de la Nación del Perú. En realidad, lo único que hice fue como la homologación, que duraba 2 años, que básicamente se trataba de traer todos mis documentos, traducirlo, buscar ayuda para que me ayuden a traducirlo, aprender los requisitos o juntar todos los requisitos que necesitas para poder postular y entregar tus documentos al Estado alemán, al Ministerio de Salud alemán. ¿Hicieron algún un test, una prueba o en qué idioma te lo hicieron para, o sea, porque hay mucha gente que dice, lo tengo que hacer en alemán o lo tengo que hacer en inglés? En realidad todo es en alemán, porque pues estamos en Alemania en este caso, y todo lo hice en alemán. Llevas las clases de acuerdo a los créditos y a los puntos que te dan, como por ejemplo, no sé, un curso en Perú llevaba 4 créditos, aquí te lo validan, si bien es cierto, pero de repente solamente 2 puntos o 3. Entonces, de acuerdo a los puntos, era lo que tú tenías que agregar. Entonces, por eso tenías como un examen oral de los cursos, un examen escrito y un examen práctico. Todos esos requisitos tú los has tenido que presentar aquí, pero en ese momento tú no sabías nada de alemán o estudiaste antes alemán en Perú. No, cuando yo vine, pues entonces, claro, cuando yo vine en Perú no estudié absolutamente nada, la verdad. Yo solamente vine por visita y todo eso porque yo realmente quería ver cómo era la calidad de vida. Luego de que decidí, hablé con mi padre para quedar, pues él me puso en una escuela de intensivo de alemán de lunes a viernes, si no lo recuerdo, 5 horas al día. Y claro, llegaba a casa y seguía estudiando porque sabía que era el único método de que yo pudiera ejercer la carrera, porque me averigüé, por ejemplo, hay un programa, ¿no? Que se llama Programa de Reconocimiento de Títulos para Enfermeros en Alemania, y ahí me tocó una tutora, por decirlo así, que habla español, que era de Uruguay, que ella me explicó que solamente con el idioma se podía hacer, sin el idioma no, porque los exámenes, los estudios, todo necesitabas el idioma. Que es posible, vaya, cualquiera que piense en venir de Perú o de otro país de Latinoamérica, es una cosa que es un proceso que tienes que hacer y es posible hacerlo para todo el mundo.
Claro, definitivamente eso sí es verdad, es muy posible. Hoy por hoy hay muchísimas más ayudas, hay muchísimos más programas que antes, que hace 7 años atrás, por ejemplo, cuando empecé. Claro. Hay muchísimos programas que te cubren hasta las traducciones, por ejemplo. Sí, sí, hay muchísima ayuda hoy en día. Eso le digo yo a Caro, porque cuando yo llegué hace 12 años a Alemania, y cuando yo vine, yo venía de Canadá, y yo tuve que aprender prácticamente del internet, aprender muchas de El las cosas idioma, alemanas sí. para poder buscarme un trabajo aquí. Pero como tú dices, no habían tantos programas, no habían tantas cosas para aprender. La parte que tú estás de Alemania, ¿hay muchos latinos o no? Eso es muy gracioso, la verdad. Pues, yo me mudé, ustedes saben, yo vengo de Hamburgo recientemente, pero antes yo vivía aquí, por eso que regresé aquí. Yo vivo en la frontera con Suiza, en Lörrach, un pueblito pequeñito, es un pequeñito dorf que le pertenece al cantón suizo, en realidad, pero está registrado a 10 minutos del cantón, entonces como que le han dicho como que le pertenece a Alemania, pero todo es suizo, algo así. Tú estás más en la selva negra. Claro, claro, más Para- tirando como para la selva claro. negra, sí, exactamente. Entonces, Ya, hace ok. 7 años, habían 6 latinos. Mi familia, las familias eran contadas. 6 latinos, 6 casitas así, regaditas, contaditas. Me he sorprendido muchísimo ahora que he vuelto a regresar, desde el año pasado, porque vine para las Navidades, que para celebrarlo con mis papás. Y entonces, desde el año pasado, me di cuenta de que la de latinos en todo el pueblito chiquitito está lleno de latinos. ¿Sabes cuenta que vive una invasión latina? Mira, pues me voy a mudar para ahí, ¿eh? Nosotros estamos, no hay muchos latinos, ¿no? Encima. Bueno, no hay muchos. Estás tú y estoy yo. Ya. Más nada. Wow, pero eso es bien, ¿no? Porque tienen más integración. Ese es el problema, que, Sí. que estamos tan integrados porque es un pueblito, bastante gente mayor. Entonces, como que integrarse ha sido, creo que más difícil, vaya. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Pero yo creo que también hay que decir, porque muchas personas que quieren venir a Alemania siempre tienen miedo que los alemanes son muy Sí. serios o que son muy fríos. Tú sabes esto, que el estigma este que está desde los alemanes siempre de la gente le tiene mucho miedo. Yo no creo, y tienes que comprender, si vienes a pueblos pequeños, la gente son de campo, no se abren Sí. tanto como la gente de ciudad, por ejemplo. No es que no quieran hablarte, es que son así, como la gente de campo en donde nosotros vivimos, que también son un poquito calladitos, más... Cuidadosos. ¿Me entiendes? Aquí la carrera dura 4 años o 3 años. Aquí dura 3 años la carrera de como el Ausbildung, porque cuando llegué fue un choque cultural increíble, que fue un Ausbildung. Cuando llegué fue un choque cultural increíble porque aquí la carrera de 3 años y la que yo estaba estudiando era pues para una licenciatura, y entonces realmente me choqué con una pared muy grande. Aparte del idioma, obviamente, decía cómo voy a lograr hacerlo. No sabía cómo, estaba muy perdida, ¿no? Sin orientación en ese momento. Y claro, al darme cuenta cómo se estudiaba una Ausbildung aquí, me di cuenta que es casi muy similar a lo que tenemos en Perú, ¿no? Y bueno, y entonces desde allí ya como que se me hizo más fácil entender cómo funcionan los estudios alemanes, por decirlo así, ¿no? Es como los duales, ¿no? Porque aquí se trabaja la mitad y se va y se estudia la mitad, ¿no? Me parece muy bueno, pero y no todo Europa lo tiene, que tú puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo y así generas un poco de ingresos también, porque imagínate estar estudiando y solamente vivir de tus padres, por ejemplo, pero que encima estudies y que te paguen, quizás no es mucho, pero que te paguen algo, pues eso me parece muy bueno. La verdad, cuando lo encontré y vi el mecanismo de cómo funcionaba, porque yo fui a la escuela también aquí, porque me lo pidieron, me salió con mis créditos y con mis puntos y con mis prácticas preprofesionales que yo había hecho en Perú, en un hospital grande. Entonces me salió que tenía más o menos que estudiar como 2 años. Fueron 2 años muy largos, pero fueron más fáciles. Ya no era como tanto como un Ausbildung, sino era como un repaso de todo para completar cierta cantidad de créditos que uno necesita. Lo que hace el extranjero, acoplar su profesión a los estudios alemanes, ¿no? Como le dicen. Tú, por ejemplo, la homologación la tuviste que pagar. ¿Esto cuánto más o menos te costó y cuánto tiempo tarda? Porque, por ejemplo, tengo entendido que en España tardan muchísimo, pueden tardar años en que te den una homologación. Aquí en Alemania, ¿cómo fue para ti? Por ejemplo, las respuestas son las que más tardan porque ya conocemos toda la democracia alemana. Cuando yo mandé todos mis requisitos, los reuní todos en un sobre y lo mandé con una orientadora, ¿no? Tu coach, tu orientadora, tu tutora, por decirlo así, que te asigna el programa mismo. Pues sí, sale un poco de dinero de tu parte también,
Es verdad que yo personalmente no quise buscar más programas de ayuda, porque hay muchísimos programas de ayuda. Ya lo hice después, que eso es otro como otro tema, lo hice para mi especialidad, pero al inicio no lo hice, entonces como que pagué las traducciones, cada hoja, por ejemplo, 80 euros, depende de cuánta escritura, la persona que te sellaba, todo, ¿no? La traductora legal y todo eso lo pagué sola yo de mi bolsillo. Reuní todos los trámites, los mandé y se demoraron como 3 meses en decirme si aceptaban o no mis documentos, solamente. Y ahí luego como ellos te ven, te revisan, te responden, te dicen, señorita, le hemos recibido su documentación, usted creo que le falta esto, le falta lo otro, o no va a ser homologada, o sí se puede hacer algo por su homologación. Ahí como que te dan una resolución de todo. Ya, Y, ya. luego te piden más documentos y te dan una entrevista y una cita. Sí, esa es la segunda parte, donde tú vas al Ministerio de Salud, te asignan a una persona del Ministerio de Salud y entonces hablas con ella, te entrevista muchísimo. Una vez, me entrevistaron 2 veces. La primera vez fue porque me faltaban algunos créditos y la segunda vez fue ya para que me dieran mi homologación, cuando ya terminé de hacer mis 2 años de estudio. Pero en la resolución ahí me salió que yo tenía que ir 8 meses a clase, 3 horas de lunes a viernes, 3 horas al día, online solamente, y que luego tenía que dar un examen solamente práctico y oral. El escrito estaba exonerado, sí, porque yo tenía ya de Perú, tenía un bachillerato y ese bachillerato me contaba. Entonces, Qué bueno. ¿Qué nivel de alemán te pidieron para ya poder ingresar como en sí a la carrera? El B2, siempre te piden el B2 para empezar todos los trámites de enfermería. Es el básico, o si no te piden el B1.2, que significa como el B2 solamente de profesiones, de carreras de profesiones, que es más o menos así, ¿no? Entonces, ahorita mismo hay como dos formas, pero es eso. Yo, por ejemplo, tuve hasta el B2 y claro, y no hubo ningún problema nada por el idioma. ¿Cuánto tiempo tú crees que porque yo no fui a hacer un curso de B1 o B2, pero la pregunta sería, bueno, si yo estoy en otro lugar, me preguntaría, ¿cuánto tiempo me tomaría sacar un B2 en Alemania? Si eres bien aplicado, considero yo 2 años. Fue lo que me costó en realidad a mí, y eso que no era tan aplicada. Pero sí cuesta, y cuesta más si no te integras. Y eso era una de las cosas que me pasaban a mí, que me costaba integrarme mucho. Literal, yo aprobé el B1 y yo no decía ni una palabra. Con las personas yo no hablaba. Entonces era como, todo lo sabía, yo entendía todo, pero no me salía, no salía nada. O sea, fue como, sí, y luego ya como pasé por un proceso, como que el cerebro se aclaró, yo no sé, que un día me levanté y todo lo estaba soltaste bien. todo. Sí, y un día simplemente ya estaba fluyendo. Y claro, también en ese momento tuve un novio alemán que solo hablaba alemán, de aquí, o sea, imagínense, de este pueblito, que son tan cuadraditos, tan cerrados. Muy bien. En este pueblo es muy cerrado, todos son cuadrados, blanco, negro, no hay como Hamburg, como Berlín, que es como todo más multicultural, multicultural. No, aquí no. Entonces sí me tocó, con él me tocó y saqué todo lo mejor de mí y fue perfeccionando. Y toda esa relación que tuve fue también que hice el B2 y entonces fue muy fácil para mí aprobar el B2 también. Gracias a él, en realidad, también podría decirlo, ¿no? Y a mi esfuerzo. Ay, gracias. Gracias a ti porque te esforzaste también. Claro. El mérito en sí es tuyo. Sí. Que yo he escuchado también es que cuando tú empiezas a estudiar enfermería y eres, por ejemplo, el primer año, siempre te mandan a hacer los trabajos los más feos, los más difíciles, los que ya están en tercer año no lo quieren hacer. ¿Eso te pasó a ti o es verdad o es mentira? Sí me pasó en realidad, he pagado derecho de piso, o sea, es feo decirlo de esa manera, ¿no? Pero tampoco ellos lo ponen así, pero uno se da cuenta porque uno no es tonto, por decirlo en pocas palabras. Sí me ha pasado que he tenido que pagar derecho de piso en muchos trabajos, en los 2 últimos, en realidad, el último año, terminando mi especialidad, fue como muy fuerte porque me tocaban cosas que me ponían muy nerviosa, me tocaban pacientes que estaban ya casi a punto de morir, por ejemplo, y me las daban, como que ya que se muera con la extranjera. Entonces, claro, tú te dabas cuenta que la podía tomar cualquier otra persona con más experiencia, pero le daban a una persona que recién había acabado la especialidad, que no tenía mucha experiencia quizás, que era joven, y claro, es como que aquí ellos son muy fríos, al menos en salud tenemos que ser muy fríos, ¿no? Muy como Sí, neutrales. Claro, sí. y entonces ellos ya saben que va a morir, nosotros sabemos que van a morir y entonces, claro, decían ya que se lo tome ella. ¿Por qué? No porque para que se me muera a mí, sino como para que
todo el documento que hay detrás de eso, porque cuando una persona fallece, hay atrás la democracia de documentos, oh my God. Y entonces, claro, ellos no se querían como cargar ese trabajito extra. Y claro, la latina, ¿no? La nueva, algo así, ¿sabes? Sí me tocó. Estuviste trabajando durante la peor época que para mí, la que yo he conocido, durante el COVID. Recuerdo que, que mandabas fotos y estabas así como en un pasillo tirada y me parecía muy duro. Cuéntanos un poquito de esa Fue experiencia. fuerte, ¿eh? Fue muy fuerte. Sí, creo que fue mundial en realidad la experiencia porque todo el mundo lo hizo, pero claro, a mí yo estaba buscando una plaza en un hospital grande que me diera la oportunidad de hacer un vitamin, una especialidad, ¿no? Como algo extra. Yo no quería quedarme como enfermera de piso, que también está muy bueno, pero yo quería quería tener como una especialidad también para ganar un poquito más. También por todo, ¿no? Como por estatus y por todo y era joven y tenía la oportunidad, ¿no? Y entonces como que dije, quiero estudiar algo extra. Y bueno, y me pongo a buscar como posibilidades en hospitales grandes donde reciban más personal, donde necesiten más personal y puedan haber más plazas. Fue el dado este caso en el 2021, 2020, que a mí se me ocurre pues buscar por todas partes. Yo ya quería salir de aquí porque claro, aquí es un pueblito pequeño, entonces yo quería salir, expandirme y encuentro una plaza en Hamburgo. Es por eso la razón en la que yo me voy, porque a mí me acepta un hospital grande allí. Entonces yo digo, wow, me aceptó este hospital y quiere que haga mi especialidad 2 años, ¿no? Y bueno, 1 año y 4 meses y luego como que un poquito de prácticas y eso ya se hacen como 2 años. Entonces dije, no me lo voy a pensar, yo me voy. Hablé con mis papás, le dejé la casa, todo, me fui para allá. En ese momento también tuve un novio en Hamburgo y entonces pues se me hizo muy fácil. Empecé a trabajar, pandemia. Oh my God. Pandemia mundial por todos lados. Al inicio no se notaba mucho. Yo personalmente, yo no sabía qué especialidad quería, porque yo estaba entre emergencias, intensivo y nefrología. Entonces, la señorita me acuerdo que me dijo de que yo no podía emergencias por el idioma, porque el idioma de cierta manera me iba a pasar factura. O sea, como me hicieron un poco de bullying también, ¿no? Me dijeron como que el idioma no creo y así. Me dijo, te ofrecemos intensivos. Tú tienes como potencial, hablas muy bien como para intensivo. Tenemos intensivo en plazas en intensivo. Entonces, en Alemania hay 4 modalidades de intensivo. Es verdad que hay un intensivo general que abarca todo, pero también hay hospitales súper grandes que tienen, por ejemplo, intensivo cardiovascular, intensivo de cirugía, intensivo de neurointensivo y intensivo respiratorio. Entonces hay como estas 4 áreas que todo es intensivo, pero están como distribuidos por pequeñas fracciones, ¿no? De acuerdo a la especialidad. Entonces, yo como dije, cirugía, no sé, luego cardiovascular, mucho corazón, no estaba tan segura. Dije, pues respiratorio me suena bien, ¿no? Tiene que ver con los pulmones, con la nariz. Vamos a probar, ¿no? Como diciendo. Y me meto a intensivo respiratorio. Y claro, llega el COVID, que tiene que ver con todo lo que yo había elegido. Claro, y bueno, sí aprendí mucho, puedo decir. ¿Tenías miedo? Y al inicio lloraba muchísimo y he llorado como por 4 meses seguidos, o sea, tenía mucha presión, tenía mucho miedo, mucha ansiedad. Tuve que ir cuando llegué al doctor, dijo que tenía un nivel de cortisol increíble que no se tiene a esta edad. Y yo le dije dónde trabajaba, lo que había visto, en qué situaciones yo estaba trabajando, porque estábamos en Alemania, pero la gente moría en el mundo equitativamente, ¿saben? O sea, no se podía eso evitar y era una locura. Yo ya sí había visto muertos, había estado en la situación de que había muchos fallecimientos, máximo, no sé, al día, 3, 4, pero no. Así en una guardia, que tanta gente se vaya, que no haya camas, que tú te veas y digas, ¿qué es esto? Parece Sudamérica. Entonces, esas cosas son impactantes, son chocantes y yo era estudiante, ¿no? Trabajaba, pero al mismo tiempo, o sea, trabajaba para la empresa que me daba los estudios y estudiaba online y al mismo tiempo trabajaba. Y trabajaba 8 horas inclusive y solamente los jueves estudiaba y entonces era todo muy chocante. Eso fue lo que me dejó, lo que me dejó de experiencia del COVID dentro de la especialidad y al final sí la acabé, pero la acabé traumada. Este ha sido el momento más difícil y en algún momento dijiste,
lo dejo todo, no quiero más esto. No, créeme que nunca he pensado eso, nunca he pensado dejar enfermería de... Sí he dicho, no, quiero descansar o quiero bajarle un poco, pero nunca he No. pensado abandonar la carrera. No, en realidad, mira, tengo como una anécdota muy graciosa. Cuando estaba empezando a estudiar la carrera en Perú, tenía como 17, 18 años y empecé a hacer unas prácticas. Y bueno, y entonces me fui a hacer unas prácticas en un hospital que era muy, de bajos recursos en Perú. Y entonces, pues ahí me aceptaron y cada uno tenía que buscar sus propias plazas y yo no quería en una clínica privada ni nada de eso. Yo quería ver cómo la gente, cómo era la educación, la salud pública en mi país. Entonces me fui y claro, por los bajos recursos, porque era joven, yo me enfermé de tuberculosis. Perú es uno de los países con más alto riesgo, zona roja de tuberculosis en Sudamérica, y pues me enfermé y estuve muy grave de tuberculosis, internada, casi pierdo un pulmón, perdí un cuarto de pulmón y entonces fue una etapa muy difícil y cuando me recuperé, que era lo único que quería en ese momento, luego salí del hospital y dije, hay que continuar enfermería, o sea, voy a seguir haciendo esto porque me llena. Yo a veces me levanto a las 5 de la mañana y digo, wow, Dios mío, esto está horrible. A veces mi novio me dice, cariño, descansa, duérmete un ratito más. Y yo, no, mis pacientes ahorita van a llegar. Y me levanto y me voy y allá me olvido de todo. Se me pone todo nublado y yo solo sé que mis pacientes van a llegar o que tengo pacientes. Y entonces, no sé, es algo que está aquí, que te impulsa, que te dice, no lo hagas. O sea, como, no sé, a veces tengo la oportunidad de no ir a trabajar o de hacerme la enferma algunas veces y digo, no lo voy a hacer porque tengo que ir a trabajar. Y como, no sé, es como algo, no puedo explicarlo con palabras, pero dificultades claramente que siempre van a haber, pero a mí por mi mente personalmente nunca se ha pasado a decir, no, ya, hasta aquí. Estás hecha No, para la eso verdad. y sabes que eso es lo que tú quieres y al fin y al cabo estás haciendo lo que tú has deseado. Claro, eso es lo que al final siempre me acuerdo de mi tutora del inicio, ¿no? Cuando terminé la escuela, que me dijo, tú vas a ser, quiero que de ti quiero que seas una gran enfermera. Y siempre me acuerdo de sus palabras y mira, tenía, no sé, 17 años en ese entonces y me escribe todavía, entonces la recuerdo muchísimo, con Pues, muchísimo amor. Y es la visión que tienen las personas de ti y sí soy una buena enfermera, puedo decir, me esfuerzo muchísimo y aprendo muy rápido. Hay muchas cosas que yo no aprendo rápido, por afuera, la licencia de conducir, por ejemplo, o inglés, o otras cosas, pero en enfermería es algo que yo solo tengo que verlo y ya lo estoy reproduciendo, copiando uno a uno, y es una locura, porque yo hasta a veces me sorprendo, yo digo, ¿cómo sé eso? Si nadie me lo enseñó. La verdad al inicio me costó muchísimo, al inicio de mi carrera, de mi especialidad más que nada, porque eran palabras muy fuertes. Ya, para empezar, necesitas un C1 para hacer una especialidad aquí, ¿no? Entonces lo hice. Pero el C1 en sí era como un repaso del B2, ¿no? Con un poquito más de gramática y un poquito más de tonalidades y un poquito más de palabras un poquito más arriba. O sea, un poquito, ¿no? Pero un pelín. Entonces yo dije, seguro es igual. Entonces cuando me metí ahí, estudiaba en las clases y yo los primeros 2 meses creo que me traducía todo. Yo no entendía nada y eso que ya había estudiado los 8 meses pasados para hacer el reconocimiento de título y todo. Y esto era nada con los nombres tan elevados, tan prestigiosos, por decirlo así, que tienen las especialidades aquí, ¿no? Y fue como un choque, todo es como choque cultural, ¿no? ¿Cómo son los colegas contigo? Bueno, en intensivo era más bonito, éramos 2 latinos con 27 alemanes y 3 albanos, creo, algo así. Eran muy lindos, la verdad. Bueno, los más antiguos, por decirlo así, los más viejitos, veteranos, se demoraban un poquito en abrirse, si bien es cierto, pero los jóvenes alemanes, o sea, los que ya están, no sé, de 30, 25, ellos me recibieron súper bien. Cuando llegas a cierta etapa también he sentido, porque lo he palpado, cuando llegas a cierta como nivel, decirlo así, de extranjero, no del
típico extranjero que viene y trabaja, sino el extranjero que se esfuerza un poco más porque quiere algo más. Claro, Ellos claro. respetan eso muchísimo. De por sí, si ya respetan a todos los seres humanos, literal, a una persona que está a su par, que ellos voltean a ver y está en su misma posición, por decirlo así, y que está ganando, facturando lo mismo, respetan muchísimo y dicen y se sorprenden y entonces te ganas el respeto y también cómo trabajas, obviamente, cómo te expresas. Todo es un conjunto, ¿no? De que ellos hacen una cara de ti, ¿no? Y sí, la verdad, tratan bien. Obvio que al inicio pagas derecho de piso, que eso ya es normal, también pienso. Claro, sí, al final también, porque en Sudamérica también pasa, creo que pasa en todos lados, aquí no es tan fuerte, ¿no? Así, aquí no te lo dicen que tienes que pagar derecho de piso, pero sí te hacen sentir un poquito como, eres nueva, te falta mucho, yo estoy por delante un poquito, quieras o no quieras, empieza desde acá, ¿no? Porque yo también empecé desde acá. Algo así. Pero después son muy, muy lindos, muy atentos. Yo puedo decir personalmente de este trabajo y de mi antepenúltimo trabajo que todo lo que yo he aprendido es gracias a ellos, a mis colegas, porque me han sabido enseñar muy bien, muy, muy bien. Tengo colegas que al final me decían, después de 2 meses, ¿cómo ya puedes estar haciendo casi todo? Y yo siempre les decía, es gracias a ustedes, porque yo solo he reproducido lo que ustedes me han enseñado, porque yo no tenía idea de nada. Claro, y entonces ellos dicen, wow, ella reconoce que somos parte, ¿no? Como que todos somos un equipo y que lo estamos haciendo. Me ha tocado muy, muy buenas personas en el camino con respecto a, por ejemplo, alemanes, ¿no? En la cultura, en su forma de celebrar y en todo. Me ha tocado, la verdad, muy buenas personas. Positivo Y también, todo, ¿no? La energía positiva. sí, muy buenos pacientes también me ha tocado, que también han sido alemanes, o familiares de pacientes. Obviamente también he tenido como altercados o roces, pero no roces grandes, sino como, no sé, como que hoy día se levantó de mal humor y tenía que ver mucho con ella y no conmigo, sino como que estaba molesta y algo así, ¿no? O como que no te habla en el DINS por X motivos, pero no algo directo, ¿saben? Tú trabajas también por turnos. ¿Qué turnos tienes? Por ejemplo, en Estados Unidos hay enfermeras que trabajan 3 días a la semana, pero trabajan turnos muy largos y entonces después descansan el resto de la semana. No sé cómo será aquí en Alemania. Depende del trabajo. Por ejemplo, si trabajas en hospital, tienes que trabajar, pues obviamente sábados y domingos, que viene incluido, porque los hospitales no descansan. Y los horarios son distintos también. Y de acuerdo, también algo que vi mucho en los hospitales que está distribuido es de acuerdo al área. Por ejemplo, intensivo, como es, que es de lo que tengo experiencia y hablo desde la experiencia de allí, porque es lo único que conozco, tiene como sus horarios muy, muy partidos y no hay como espacios vacíos, porque los pacientes no se pueden quedar sin, como monitoreamos a través de monitores, no se pueden quedar sin monitoreo, eso es constante. Entonces, los horarios sí son un poquito fuertes, por decirlo así, pero me he enterado también que, por ejemplo, en el mismo hospital, en otras áreas como, por ejemplo, piso normal o ambulatorio, empiezan a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y yo como, ok, sí, es como, eso es muy depende, ¿no? Pero los horarios en general siempre son como 3 turnos, se trabaja igual 40 horas, de 38,5 a 40 horas a la semana, que sale más o menos a 4 veces a la semana, con 3 días de descanso, y se trabaja 7 horas con 45, si no me equivoco, no exactamente 8, pero es 2 horas de pausa, ¿no? O sea, 45 minutos en la mañana y 45 minutos en la tarde. O sea, no sé, por ejemplo, de 9 a 10 y luego antes de que termines de 12:30 a 1:15, más o menos así. Tú vives en un cantón, bueno, en un lugar que hace parte del cantón de Suiza. ¿Tu salario es suizo o alemán? No, mi salario es alemán porque yo estoy en una praxis. Ahora, actualmente yo estoy en una praxis donde nefrológica y entonces es alemana la praxis. Porque dado a resaltar, solamente en Suiza yo encontré solo una propuesta de trabajo que me interesó realmente así bien, porque eso también, o sea, como que uno se pone exquisita luego cuando ya tienes como algo que ofrecer. Entonces me puse demasiado exquisita para mi gusto, literal, y entonces perdí la oportunidad de ese puesto, pero la realidad es que no me gustaba tanto, no estaba tan contenta con el puesto. Sin embargo, dije, lo voy a agarrar, pero por algo no se dio, entonces como no se dio, ya me tocó buscar trabajo en Alemania y en Alemania pues claro, mis documentos son alemanes, todo lo que yo tengo es de aquí y se me hace muy rápido, muy fácil encontrar trabajo aquí. En cambio en Suiza todavía pasan revisión, tuve como 3 entrevistas de trabajo, te preguntan mucho, quieren saber todo, entonces son un poco más exquisitos y en Suiza se trabaja 42 horas a la semana. Sí. Y es un poquito más también, sí. Pero los sueldos
En realidad, para una enfermera con especialidad como yo, bordean los 6.000 francos, es 6.700, que más o menos es lo que me ofrecieron a mí, que la verdad dije que era muy poco todavía. Y claro, y en Alemania es la mitad, ¿no? Que la mitad te alcanza literal para mucho, fuera de los impuestos ya restado con todo. Más o menos estás ganando así, con especialidad. Si eres enfermero normal, de los 3 años, creo que sí estás bajando los 2.500 por ahí más o menos de euros. Ya con especialidad pasas los 3.000 de acuerdo a la posición que tengas, el reconocimiento y cómo te arregles con la empresa también. Es muy importante lo que tú acabaste de decir, porque hay muchas personas que yo oigo cuando veo los vídeos, dicen, más ganas porque ganas 8.000. Vivir Suiza. en Suiza, por ejemplo, el costo de vida es súper alto comparado con el de Alemania. Entonces, también tiene que uno pensar cuánto le queda en el bolsillo a uno después de todos los gastos. Es lo que yo pienso. Es mejor que decir, ganas tanto. Claro, o sea, los costos de vida si vives en Suiza y trabajas en Suiza es caro. Sí te queda, la verdad, si es una persona soltera, te queda pues el 60%, por decirlo así, el 40% vives y vives bien porque la calidad de vida aquí es alta. Sí. Y en Alemania, pues de la misma manera, ¿no? En Alemania, claro, en Alemania se caracteriza mucho por ser más democrático y entonces, pues, desde un vaso de leche, o sea, te cuesta lo mínimo, ¿no? Un café en la calle, 2,50 €. No pasa en Suiza, ¿no? En Suiza un café, pues, te cuesta 7 francos. Suiza es Aquí más hay. capitalista, ¿no? Yo Claro, diría. ellos son más concentradores de dinero, pero que es normal Sí. también, ¿no? Porque si no, el país no estuviera como está, ¿no? Si no tuviera ese mecanismo de estructura que ellos manejan. Y ahora que tú has terminado tus estudios y que ya estás disfrutando de los frutos de tu carrera, ¿dejarías a otras personas que vengan a hacer su formación como enfermeros en Alemania? Sí, definitivamente un mensaje que me gustaría tener en este espacio y dar a las Muy personas bien. gracias, de que en serio se puede lograr, que sean perseverantes, que yo sé que es súper difícil, yo sé que van a haber muchas trabas, yo sé que el idioma, todos creo que lo sabemos los que vivimos en Alemania, que el idioma pasa mucho factura, es un choque muy, muy grande, tanto para nosotros como hispanohablantes, pero que no den su brazo a torcer porque van a encontrar en el proceso simplemente muchas personas, muchas entidades que quieran ayudarlos. Hoy en día hay tantas oportunidades y las puertas están abiertas para todos lo pueden lograr, todos los que realmente quieran hacerlo, ¿no? Porque creo que viene todo parte desde la voluntad, chicos, y nada, y solamente agradecerles por este espacio y gracias, ¿no? Última Claro. pregunta. ¿Alemania necesita enfermeros? Claro, Muy bien. Alemania necesita enfermeros Muy bien. preparados y capaces. Un emprendimiento de viajes, de un club de vacaciones donde uno puede viajar más barato. Puedes también hacer el emprendimiento y empezar a ganar dinero, a empezar a cotizar, ganarte viajes, como lo he hecho yo personalmente. Entonces, es como un emprendimiento donde trabajas de la mano, facturando con una empresa estadounidense, ¿no? Que vas como haciendo una cartera de clientes y al mismo tiempo vas ganando dinero y al mismo tiempo pues vas viajando, vas ahorrando para tus viajes, vas viajando más barato. Entonces, sí, básicamente es todo relacionado con viajes. Se trata de ese emprendimiento para las personas que les guste viajar. ¿Qué más? Eso lo puedes hacer de cualquier país. Claro, eso lo puedes hacer en 202 países. Puedes tener socios a nivel de todo el mundo. Puedes viajar por 150.000 destinos. Entonces, tienes resort, tienes cruceros, tienes hoteles 5 estrellas, hoteles normales y tienes en todas partes, ¿no? Excepto, como digo, en Rusia, Ucrania y Corea del Sur, tienes en todas partes. Y entonces es súper reconfortante tener como un ingreso extra porque nunca me he quedado simplemente con un ingreso. Entonces, descubrir este mundo nuevo, porque a mí me gusta viajar personalmente y siempre he viajado pues por mi parte, ¿no? Como A todos. nosotros nos encanta viajar. Nos Somos. encanta viajar. Venga, a ver, entonces, por favor, invitadísimos cuando quieran. Estén interesados en saber más sobre el emprendimiento que nos está contando, aquí les dejo todas sus redes sociales donde la pueden contactar. ¿Dónde te podemos contactar? Pues Maena Nómada Digital, me encuentran así en Instagram, también tengo Facebook Maena Vázquez, mi nombre es Maena Vázquez y nada, encantada de compartir con ustedes un poco de conocimiento, un poco de valor, aportarles un poquito de mi día a día aquí en Alemania y nada,
Gracias, Maena, porque en sí la gente muchas personas no ven el trabajo de las enfermeras. Y si no hubieran enfermeras, el mundo estaría virado al revés. Sinceramente, necesitamos más personas como tú. Muchas gracias por tu trabajo. Y hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos que sea de su agrado y sobre todo que les ayude muchísimo a encaminarse, sobre todo a aquellas personas que están deseando venir a formarse como enfermeros en Alemania. Muchísimas gracias, Maena, por tu tiempo y por haber compartido tu experiencia con todos nosotros. Nosotros nos veremos muy pronto con más videos en este canal. Si tienes alguna duda, no olvides dejarla en los comentarios y sobre todo no olvides tampoco de suscribirte a nuestro canal. Nos veremos muy pronto con más videos. ¡Hasta pronto!